Bueno, vamos a realizar ahora los cálculos para poder ver qué espacio van a ocupar los bobinados que vamos a realizar en función de los cálculos que habíamos hecho. Acá podemos ver en el carretel ya he hecho el bobinado primario y ahora lo estamos aislando. Se hace con Presspan, en este caso bueno se está haciendo con cinta de papel. Lo ideal es hacerlo con Presspan para que quede completamente aislado el primario del secundario. Lo que vamos a hacer entonces es calcular cuánto espacio ocupan el bobinado primario y cuánto espacio ocupa el bobinado secundario. Vamos a calcular cuántas espiras entran por cada capa y cuántas capas vamos a necesitar para poder realizar el bobinado en cada uno de los casos, tanto el primario como el secundario. Estas son imágenes para poder interpretar cómo estaban hechos los bobinados. Siempre se bobina el primario adentro, se aísla y luego se bobina el secundario. En este caso estamos por empezar a realizar el bobinado secundario. Ahora vamos a ver cómo se inicia y cómo se van realizando las vueltas pegadas una al lado de la otra para poder realizar un bobinado prolijo y que no ocupe demasiado espacio y nos termine perjudicando en el momento de poder colocar la bobina en el carretel y colocar dicho carretel dentro de las chapas. Entonces lo que se hace es bobinar lo más justo posible, bien pegada a las vueltas, ¿sí? Y en función de los cálculos que tenemos vamos a ir viendo que dentro de ese carretel van a entrar una determinada cantidad de vueltas y una determinada cantidad de capas. Eso nos va a dar el ancho total que va a tener el bobinado, y ese ancho debe coincidir, es decir, no coincidir sino ser menor que la ventana que nos permite el laminado que hemos seleccionado. Ya vamos a ver que en función de los cálculos vamos a terminar viendo en nuestro caso que la elección del laminado fue correcto porque es más chico el bobinado que el espacio de la ventana del laminado. Pero bueno, en función de los cálculos que vamos haciendo tenemos que ir determinando si nos va a servir el laminado que elegimos o si la bobina supera el ancho de la ventana del laminado seleccionado, y en dicho caso tendríamos que ir a la tabla de laminados y buscar un laminado con las características similares a las que nos dieron los cálculos, pero con una ventana un poco más amplia para que pueda ingresar el bobinado que terminamos haciendo nosotros. Bueno, este bobinado se está haciendo en forma manual. En el colegio tenemos las máquinas para bobinar y esto se hace en forma más prolija con una bobinadora, por supuesto. Bueno, dadas las circunstancias nos tenemos que arreglar de esta forma, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar entonces con los cálculos y cómo se realizan cada uno de ellos. Bueno, vamos a explicar el espacio que ocupan las espiras cuando vamos a bobinar dentro de nuestro carretel. Vamos a tomar como ejemplo el transformador que calculamos de 12 volt 7 amperes. Si nosotros habíamos calculado que teníamos 3,17 de lado en el área del centro de la chapa, ¿sí? 3,17 buscamos en la tabla, 3,17 es lo que calculamos, lo real sería una de 32 milímetros en el centro, que es un laminado 125. Este laminado tiene las características de tener 32 en el centro de la chapa y 16 en cada una de las ventanas por 48 milímetros de alto cada ventana. Lo que hacemos es aproximar el cálculo, el valor del cálculo al más parecido dentro de las tablas de lo que se puede conseguir en el mercado. Fenómeno. Lo que vamos a hacer ahora es calcular cuántas espiras entran por cada capa
¿sí?, dentro del carretel que nosotros conseguimos. Lo que tenemos acá, tenemos los datos de los cálculos que se realizaron: 992 vueltas en el primario, 54 en el secundario. El alambre del primario es de 0,5 y del secundario de 2 milímetros. Bien, vamos a tener en cuenta esta medida que denominamos E, que si bien es parecida a la de la ventana, de 48, va a ser un poco más pequeña, va a ser aproximadamente de 46, ya que el carretel en sus extremos va a tener un vuelo de prácticamente 1 milímetro en cada uno de sus extremos. Así que si a 48 le restamos los 2 milímetros del carretel, nos quedaría un espacio útil de 46 milímetros. La fórmula para calcular cuántas espiras por capa, cuánta una de estas vueltitas apiladas una al lado de la otra van a entrar en una capa. Las espiras por capa en el primario van a ser igual al espacio que nosotros tenemos dividido el diámetro del alambre, ¿sí? En el espacio tenemos que poner 46, que es el espacio útil, 46, dividido el diámetro del alambre, que es 0,5 milímetros. Esto nos da un total de 92. Quiere decir que vamos a tener 92 espiras en cada capa, ¿sí? Lo que tenemos que hacer lo mismo entonces para las espiras por capas que va a haber con el alambre del secundario, ¿sí? El espacio útil sigue siendo 46, el espacio de la ventana, dividido, en este caso, el diámetro del secundario, que es 2 milímetros, ¿sí? Entonces esto nos va a dar 23. Quiere decir que por cada capa del secundario que bobinemos vamos a tener 23 espiras. 23 espiras. Fenómeno. Una vez que tenemos la cantidad de espiras por capa, tendríamos que ver cuántas capas va a haber del primario y cuántas capas del secundario. Para determinar número de capas del primario, vamos a tener que poner el número de vueltas, N1, ¿sí?, 992 vueltas, dividido las espiras por capa. Por cada capa teníamos 92, ¿sí?, 92. Esto nos da 10,78. 10,78. ¿Sí? Vamos a borrar acá, que ya lo vimos entonces esto. 10,78, 10 capas, ¿sí? Prácticamente 11 capas, ¿sí? Quiere decir que si teníamos 92 en la primera vuelta, en la segunda vuelta tras 92, vamos a tener que hacer 11 capas de alambre de 0,5. ¿Y qué pasa con el secundario? Bueno, en secundario vamos a tener 54 vueltas. 54 dividido las espiras por capa, que va a llevar 23. Entonces, 54 es la cantidad de vueltas, 23 espiras va a haber en cada vuelta de 2 milímetros, así que vamos a tener que dar, va a haber 2 capas de alambre de 2 milímetros. Entonces, ¿qué cálculo tenemos que hacer ahora? Bueno, si cada capa de alambre de 0,5 voy a tener 11, prácticamente tendría que multiplicar 11 por 0,5, ¿sí? Ya les digo, eso lo hacemos con la calculadora y nos daría, a ver, 11 por 0,5 nos da 5,5 milímetros. Quiere decir que la capa del primario, de todas las vueltas de alambre del primario, van a ocupar 5,5 milímetros, ¿sí? Este valor va a ser todas las vueltas, las 11 capas de vueltas de alambre de 0,5 nos van a ocupar 5,5 milímetros. Y
las 2,34, que van a ser dos vueltas y media, prácticamente podríamos decir 3 vueltas por alambre de 2 milímetros, nos va a dar 6 milímetros en total. 6 milímetros. Entonces, cuando empecemos a bobinar el secundario, vamos a tener 6 milímetros. Si tenemos 5,5 del primario y 6 milímetros, tendríamos 11,5 milímetros, ¿sí?, de bobinas entre primario y secundario. Y el espacio que tenemos es 16 milímetros. O sea que este laminado va a funcionar perfectamente y nos estaría sobrando un espacio para que entre el carretel. Si llegado el caso este cálculo supera el valor de la ventana del laminado que nosotros elegimos, tenemos que replantear otro laminado donde pueda entrar este bobinado.